Un abrazo, estimados amigos paraguayos, y quiero agradecerles por la invitación a este congreso y poder conversar sobre un tema muy importante en educación, el cual es el de si estamos formando adecuadamente a nuestros médicos. Y esto no es una cuestión por el momento, sino está referido hacia los últimos años. En la medicina se han producido una serie de cambios, como que se ha vuelto muy avanzada tecnológicamente con un exceso de exámenes auxiliares. Sin embargo, se ha perdido pues mucho la visión humanista y holística. Hay una gran preocupación por aspectos legales que están conduciendo a muchas de estas conductas. No siempre existe una tendencia a la prevención y detección temprana de las enfermedades. Todo se ve como enfermedad, como patología. Y sin embargo, si previniéramos, podríamos tener una prevención de daño y también de costos. Lamentablemente hay una elevada motivación económica en los actos médicos y el paciente no siempre es ayudado en la toma de decisiones. La relación tradicional médico-paciente, en la que el médico jugaba un rol predominante en la decisión del manejo y del tratamiento y el paciente tenía un rol más pasivo, ya no es así en la actualidad, ya no tiene ese comportamiento. Antes había una información asimétrica, donde el médico conocía, el paciente no, pero en los últimos 20 o 30 años se han producido pues un cambio notable con el acceso de la población a Internet y obviamente los pacientes desean participar en el proceso que está relacionado a su salud. Actualmente necesitamos realmente de una medicina centrada en el paciente, no centrada en la medicina, sino centrada en el paciente. Y yo diría más allá, más que en el paciente, en la persona, porque cuando hablamos de paciente estamos quitando todo el grupo de personas que no están enfermas, que son las que se llaman pacientes. Y algo que es sumamente importante es que la verdad es importante para la confianza y adherencia del paciente. A medida que generemos nosotros verdad, obtendremos confianza y adherencia a lo que le digamos al paciente. Este es un estudio publicado en una revista en Corea del Sur y es una entrevista que le hacen a los pacientes sobre cómo nos ven a los médicos. Y hay preguntas como que cuánto confían en sus médicos tratantes. El 90% decía que positivamente, pero miren, cuando uno desagrega esto, ve que realmente solamente el 25%, algo el 65%. Y nosotros, si lo vemos como positivamente, el 90%, qué maravilla, pero no es así. Ojo. La imagen de los médicos tienen un alto nivel de profesionalismo, pero bajan las cifras cuando hablan de dedicación a sus pacientes, donde solamente el 63% considera que hay dedicación. Indudablemente son necesarios para la salud pública y son respetables en su profesión un 72%. Cuando les preguntan si los médicos están raramente relacionados a la ilegalidad o a la corrupción, solo el 32% estuvieron de acuerdo. O sea que cerca del 70% están considerados que sí los médicos están relacionados en alguna forma a ilegalidad y a corrupción. Y esta cifra es alarmante. Esto es Corea del Sur. Una encuesta realizada en el 2019 en Estados Unidos tuvieron una opinión positiva en el 74% de los encuestados, que eran personas de más de 18 años de edad de ambos sexos. El 57%, o sea, algo más de la mitad, consideraron que se preocupaban por los mejores intereses de sus pacientes. La mitad en que hacían un buen trabajo en diagnóstico y recomendaciones. La mitad que brindaban información justa y precisa, que no eran totalmente transparentes en relación a sus conflictos de intereses en el 15% de forma absoluta y algo en el 50%. O sea, miren las cifras.
que el 12% admitía errores y toman la responsabilidad, pero a veces el 40%, o sea, eleva las cifras a un 50% discutible. Que la mala conducta es un problema moderadamente grande, con consecuencias graves en el 50%. Y es interesante cómo la población de mayores de 50 años confían más en los médicos, pero solo en un 56%, versus que los menores de 50 años, en un 42%. Esta es una encuesta que acabo de llevar a cabo yo en la primera quincena de enero en el Perú. Es una encuesta anónima, es online, tuvimos 409 respuestas de personas que tenían 20 años, de ambos sexos y de todas las clases sociales. Y miren, interesante, porque el 15% ha tenido algún problema en su relación con los médicos. El 15% también ha tenido una propuesta considerada como no ética, por ejemplo, como solicitar dinero extra por su trabajo en relación a las tarifas establecidas. El 12% no confía en el diagnóstico de su médico. El 60% consulta por internet u otra vía lo que le dice su médico. Entonces, en realidad, si está confiando es o porque le falta comunicación o de lo contrario porque está desconfiando. 14% considera que su médico no está bien actualizado. Cerca del 20% considera que su médico no le explica adecuadamente sobre su problema de salud, y esto pudiera estar relacionado al tiempo, pero la realidad es que el 20% no se le explica adecuadamente. 34%, ojo con esto, o sea, la tercera parte no le brinda consejería adecuada para prevenir las enfermedades. Y esto es por lo que yo les mencionaba que el concepto de paciente en relación a enfermedad. Entonces, si tú no tienes esto, ¿para qué te voy a aconsejar que no la tengas? Realmente no tiene sentido. Entonces, es muy importante considerarlo como personas más que como pacientes, porque eso nos permite hacer prevención primaria, o sea, consejería para evitar problemas. Cerca del 60% considera bueno el comportamiento de los médicos, el 40% lo considera regular y un escaso 3% como malo. Pero ojo, 40% regular. Son cifras que son alarmantes en alguna forma. Y es interesante también que cuando esta es otra encuesta que se hizo con 193 internistas, si uno les pregunta que si usted piensa o siente que en algún momento de forma consciente o inconsciente traspasó los límites de la ética, miren ustedes qué interesante. El 34%, o sea, algo más de uno de cada tres, considera que sí, consciente o inconsciente, pero pasó los límites de la ética. Pero estas cifras varían. En menores de 50 años consideran que lo han pasado el 47%. Ojo, la cifra total es 34%, pero los menores de 50 años, me refiero a profesionales, en el 47%. Esta cifra baja entre médicos entre 50 y 70 años, pero vean, cuando hablamos de mayores de 70 años, solamente el 16% considera. O sea, este es un problema que tenemos que nosotros incidir en la gente joven para tratar de evitar, pues, que traspase estos límites de la ética. Esta es una publicación que hubo en Canadá sobre algunos de los sentires de los pacientes, ¿no? Y los pacientes dicen cosas como, favor, mírame a mí y no a tu computadora. Y eso está establecido porque los medios electrónicos, si bien han ayudado mucho en el manejo de los pacientes, pues uno conlleva más del 50% del tiempo de la consulta en estar ya llenando datos en la computadora. Y tanto no lo está mirando a los ojos. El paciente siente como que no se está estableciendo una relación y por eso dice, siénteme como que soy tu prioridad. Explora mis valores y preferencias. Ayúdame a entender los pros y los contras de lo que me estás diciendo. Ayúdame a entender la terminología, porque no te estoy entendiendo con términos científicos con lo que me estás explicando. Y por favor, dime cuáles son los efectos secundarios más importantes del tratamiento que me estás dando. Y no solamente eso, sino proporcioname pues una información resumida escrita porque me puedo olvidar o me puedo confundir. Entonces, miren, y esto es Canadá. Ahora,
En la enseñanza nosotros tenemos unas características generales, donde la ética, el profesionalismo y el humanismo son los fundamentos principales de la medicina. No se admite una enseñanza, no se admite un desarrollo, no se admite una formación de un médico sin estos tres aspectos que son sumamente importantes. Y cuatro son los componentes principales: el conocimiento especializado, obviamente, la autonomía que tenemos en la toma de decisiones, en el acto médico, pero ojo que nos están solicitando que sea compartido y así debería ser. El compromiso que tenemos nosotros como una profesión de estirpe social en el servicio a la sociedad, y la autorregulación, que es algo que siempre hemos reclamado como una profesión liberal, pero donde están interviniendo otros factores en esta autorregulación, muchas veces porque nosotros no somos los que nos autorregulamos adecuadamente, y eso es muy importante tenerlo en cuenta para evitar quejas o autocríticas posteriores de tipo negativo. El profesionalismo y el humanismo tienen algunas competencias y los principios fundamentales son, primero, la primacía bienestar del paciente, aunque a mí me gusta más utilizar la palabra persona, ¿no? como ustedes habrán visto, pero es la primacía del bienestar del paciente, sobre todo. La autonomía del paciente para determinar decisiones propias en relación a su salud, y algo de lo que no podemos escaparnos nosotros, que es la justicia social. Los médicos somos eminentemente sociales, por lo tanto tenemos que pensar siempre en la mejoría, en la igualdad de las personas. Esto no es comunismo, no es socialismo, si quieren pónganlo con cristianismo, pero simplemente este es el verdadero equilibrio que deberíamos tener todas las personas. Y tenemos responsabilidades profesionales, la competencia profesional y conocimiento científico al cual estamos obligados. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente o una persona va para hablar de su salud con nosotros, está pasándonos, transmitiéndonos la seguridad de su vida, que es lo más valioso que ellos tienen, pensando que nosotros somos las personas en las cuales pueden confiar. Hay que tener honestidad con el paciente y confidencialidad. Ahora nos enteramos nosotros pues de muchas cosas, inclusive de historias en cuidados intensivos publicadas, y que todo el mundo conoce lo que le está pasando a un paciente. Yo no sé qué está sucediendo con esto, y la verdad es que la confidencialidad se está disminuyendo cada vez más. Hay que mantener relaciones apropiadas, hay que darle consejos, hay que ser compasivos con el paciente. Hay que también mejorar la calidad y el acceso a la asistencia médica, mantener la confianza, y para esto pues declarar los conflictos de intereses son muy importantes, y no solamente declararlos, sino mostrarlos realmente, y las responsabilidades profesionales. Las competencias del médico, como habíamos mencionado, el conocimiento, y ahora es muy importante la incorporación de las técnicas de comunicación, ¿no? Las cuales nos han ayudado mucho en el desarrollo profesional continuo. Habilidades, dominios de área, gestación de acciones de salud, tenemos que generar destrezas, pero sobre todo actitudes, la ética con un comportamiento médico elevado, integridad, el trabajo en equipo. No es fácil trabajar en equipo, pero ya se considera que la individualidad en el trabajo no es aceptable, la comunicación y coordinación efectiva, relación con los pacientes, sensibilidad, comunicación, respuesta a las necesidades del paciente, respeto a la edad, a la cultura, al género y a la presencia o no de discapacidad. Y para todo esto, pues obviamente, como competencia, se necesita la pasión, esa vocación que hace de nosotros y que ha creado la necesidad de apoyar a nuestros semejantes. Mencionaba ya, conocía las competencias, tanto la parte ética con sus regulaciones, ojo, lo cual es importante. Más allá de lo que podamos pensar nosotros, hay regulaciones morales, éticas y legales, que hay que respetarlas. El compromiso pues, con los pacientes, la competencia clínica, altruismo, que es importante, y el bienestar público y social. En esta época, educación médica en COVID, quiero rescatar este artículo del profesor mexicano Barajas Ochoa, donde debemos exigir algunas cosas.
Es importante pues garantizar la disponibilidad de insumos para la protección personal de todos aquellos que están en proceso de aprendizaje, definir el riesgo de exposición aceptable de acuerdo con el nivel de adiestramiento, ajustar las actividades clínicas de residentes de diferentes especialidades de acuerdo con la carga asistencial, no los pongamos en lugares de mayor riesgo si no los protegemos adecuadamente. Hay que apoyarlos para mantener la salud mental. Ustedes saben que todos estamos muy presionados por todos esos problemas de la pandemia y hay que adaptar pues el reclutamiento de nuevos residentes a las medidas de distanciamiento social o distanciamiento físico, como me gusta denominarlo a mí. No hay que olvidar tampoco que los internos de medicina y los residentes de medicina tienen una doble condición de estudiante y trabajador. Entonces tienen que asumir responsabilidades ellos, pero también pues, tenemos que protegerlos como estudiantes. Y parte de la encuesta que hicimos sobre los internistas, me pareció importante hacerles esta pregunta, ¿no? Si usted pudiera regresar en el tiempo, ¿volvería a escoger la medicina como profesión? Y miren, el 95% dijo que sí. Pero estas cifras varían. La gente mayor de 70 años, el 100% volverían a regresar. Los que están entre 50 y 70 años, el 96%. Y en el caso de menores de 50 años, solamente el 92%, ¿no? O sea, miren cómo las cifras caen de acuerdo a la edad. Probablemente porque hay una serie de valores, hay una serie de condiciones que están cambiando. Pero en general a mí me da conformidad, me da tranquilidad el saber que el 95% en general de los médicos volverían a seguir la profesión, lo cual nos habla de su vocación. Pero sí me preocupa a la vez que esto pues está disminuyendo en personas, en profesionales, en médicos más jóvenes. Bueno, finalmente no debemos olvidar que las bases en la formación de un médico son el profesionalismo, la parte ética y el humanismo. Eso es sumamente importante, ser reiterativo entre todos nosotros. Y acordarles siempre pues que simplemente en este momento lo que he tratado de hacerles yo es hacerles pensar en esto. Creo que debemos hacer más investigación al respecto para salir de nuestra propia ignorancia. Un abrazo para todos y les agradezco la paciencia de haberme escuchado, así como mis saludos a la sociedad paraguaya y agradecerles esa gentil invitación. Muchas gracias.